Catecismo de la vida espiritual por el cardenal Robert Sarad. Para que Dios recobre el lugar que le corresponde en el centro de la vida de la Iglesia y del cristiano, el cardenal Robert Sarad nos guía con su característica fuerza misionera por la auténtica senda, la vuelta a los orígenes, al Evangelio y a los 7 sacramentos. Creo que el eclipse de Dios en nuestras sociedades posmodernas, la crisis de los valores humanos y morales fundamentales y sus persecuciones incluso en la Iglesia, en la que se constata la confusión en torno a la verdad divinamente revelada, la pérdida del auténtico sentido de la liturgia y el desdibujamiento de la identidad sacerdotal exigen con urgencia que los fieles cuenten con un catecismo de vida espiritual, en forma de itinerario espiritual, jalonado por los sacramentos de la nueva alianza. Este libro puede parecer un resumen de toda la fe cristiana, sin embargo, se trata más bien de un camino de vida interior que señala las principales vías para entrar en la vida espiritual. Introducción. Seguir a Cristo a través de los sacramentos. Convertíos y creed en el Evangelio. Estas palabras, que dan inicio al tiempo de Cuaresma de camino a la Pascua, con la gozosa esperanza de participar de la gloria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, bien nos puede servir para situarnos en la senda de la vida cristiana, de la que la Cuaresma es, por decirlo de algún modo, una intensificación. La conversión, de hecho, es tarea de toda nuestra existencia. Convertirse consiste en renunciar a todas las cosas fútiles y tóxicas que nos retienen prisioneros para volvernos hacia Dios. ¿A qué debemos renunciar y dónde nos espera Él? La respuesta nos la ofrece la Eucaristía, relatándonos cómo liberó Dios de la esclavitud al pueblo que había elegido para conducirlo a la tierra prometida. Un camino en medio del desierto. Cuando Dios, movido por la compasión, quiso arrancar a su pueblo de la crueldad de la esclavitud y de la miseria, sacándolo de Egipto, no fue para regalarle una vida cómoda y sin obstáculos, sino que lo condujo al desierto para que pasara por la experiencia de la pobreza, de la privación, de la renuncia, la soledad y el silencio, y de la lucha contra sí mismo y contra Satanás, que nos hace esclavos del mundo y de las riquezas. Es justamente en la pobreza, la privación y el silencio donde aprendemos a permanecer atentos a Dios y descubrimos la necesidad que tenemos de Él, el desierto que aumenta en el hombre el vacío, la sed y el silencio, lo prepara para la escucha de Dios y de su ley. El desierto es un lugar extraordinario, alejado del vértigo de los medios de comunicación e información, en el que se puede vivir una honda experiencia mística de encuentro con Dios que transforma y transfigura. En lo más hondo de cada uno de nosotros existe un deseo más o menos consciente de escapar de ese torbellino incesante de apariencias vacías y decepcionantes en el que vivimos. El desierto es la naturaleza virgen tal y como Dios la ha creado, capaz de manifestar a aquel que la hizo, como señala el beato María Eugenio del Niño Jesús. El desierto impone
una dura accesis a quien se entrega a él, pero una accesis soberanamente eficaz, porque procede de un deshacimiento absoluto. El desierto suprime en los sentidos y en las pasiones la multiplicidad de las satisfacciones que mancillan y las impresiones que ofuscan y arrastran. Su desnudez empobrece y despoja. Su silencio aísla del mundo exterior y, al no dejar al alma más que la uniformidad de los siglos de la naturaleza y la regularidad de la vida que ésta se ha trazado, la obliga a entrar en este mundo interior que ha venido a buscar. Esa desnudez y ese silencio no son un vacío, sino pureza y simplicidad. El alma a la que ha podido calmar el desierto lo descubre ese reflejo de la trascendencia, ese rayo de luz inmaterial de la simplicidad divina que lleva en sí mismo, esa huella luminosa de aquel que pasó aquí con presura y que se mantiene en él presente por su acción. El desierto está lleno de Dios. Su inmensidad y su simplicidad lo revelan. Su silencio lo comunica. Se ha observado con razón, al estudiar la historia de los pueblos, que el desierto es monoteísta y que preserva de la multiplicidad de los ídolos. Observación importante que demuestra que el desierto entrega su alma y al ser único y trascendente que le anima a quienes se dejan envolver por él y le confían su alma. A los rabinos les gustaba jugar con la rima de las palabras davar y midbar, dos términos hebreos que significan respectivamente palabra y desierto, para expresar esa doble convicción de que sólo la palabra es capaz de reverdecer el desierto, y que sólo en el desierto se despliega la palabra con toda su fuerza creadora y vivificadora. Únicamente un corazón inmenso y vacío, como un desierto, es capaz de acoger y albergar la palabra de vida. En el desierto, los corazones se purifican, adquieren a la vez firmeza y finura, y se disponen mejor para el encuentro personal, la escucha atenta y el diálogo íntimo con Dios. De ahí el maravilloso poema de amor y de alianza nupcial entre el Señor y su pueblo Israel, que hallamos en el profeta Oseas. Yo la he persuado, la llevo al desierto, le hablo al corazón. El itinerario espiritual de toda vida cristiana solvente incluye esta etapa crucial. Sí, al igual que Abraham, al igual que Moisés y que los profetas y el pueblo elegido, aceptamos emprenderla, moriremos a nosotros mismos para resucitar más vivos, llevando con nosotros los frutos del Espíritu. En la Biblia, ese lugar tan sumamente árido es también el espacio sagrado donde se nos permite experimentar la fidelidad divina, la ternura de su bondadosa providencia que vela por nosotros y nos protege. Como el águila que cuida de su nidada, revoloteando sobre los polluelos, así extiende Dios sus alas y nos lleva con él. Cuando nos hallamos rodeados de tentaciones, cuando, como Elías, descubrimos que no somos mejores que nuestros padres y que nos abruma el peso de nuestros pecados y de nuestras muchas infidelidades, cuando estamos desanimados y al límite de nuestras fuerzas, en nuestra ardua y difícil marcha hacia la santidad, cuando nuestros esfuerzos por convertirnos y nuestra lucha por configurarnos con Cristo parecen estériles
y no cambia en nada nuestra mediocridad humana y espiritual, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde encontrar auxilio? Como Elías, tenemos que ponernos en camino a través del desierto hasta alcanzar el monte de la alianza que hemos ultrajado. Para proteger esa alianza y restaurar la pureza de la fe, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Moisés y el pueblo hebreo habitaron en el desierto durante 40 años, y Cristo se retira al desierto 40 días y 40 noches en ayuno, en soledad, en contemplación silenciosa y oración. Los profetas, y especialmente Elías y Juan Bautista, llenos de un celo ardiente por Dios, nos arrastran con el vigor de su fe y el fuego de su amor en esa larga marcha hacia la fuente de nuestra vida, de nuestra felicidad y de nuestra verdadera identidad. Debemos avanzar, porque la vida que no crece, muere. Avanzar es progresar en santidad. Detenerse o retroceder significa frenar el normal desarrollo de la vida cristiana. El fuego del amor de Dios que hay que alimentarlo, y un fuego solo sigue encendido si se le añaden más materiales. Si no crece, se extingue. Si has dicho, es suficiente, pereciste. Añade siempre algo, camina continuamente, avanza sin parar, no te pares en el camino, no retrocedas, no te desvíes. El trayecto liberador que nos narra el libro del Éxodo prefigura el viaje interior que todo cristiano está llamado a hacer a lo largo de su vida. Dios se toma su tiempo para conquistar nuestro corazón y prepararlo para la nueva alianza con Él. Ese es el itinerario que nos proponen los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, matrimonio, sacerdocio, penitencia o confesión, Eucaristía y unción de los enfermos. Porque vivir los sacramentos en un significado profundo y con fe en el poder regenerador de Dios es aceptar que nos vuelva a conducir al desierto para atravesar de nuevo el Mar Rojo y renovar la alianza con Él. Caminar a la luz de la fe. Os propongo recorrer juntos ese camino, con la Biblia en la mano, suplicando al Señor que nos dé un corazón atento y capaz de discernir entre el bien y el mal, iluminados y guiados por la luz de la fe. La fe es la roca sobre la cual el hombre construye lo que hay de más íntimo en su vida, su relación con Dios. Es tan necesaria como la luz para la vista. Nuestros sentidos son los mismos de día y de noche, pero de noche no somos capaces de ver porque nos hace falta la luz del sol. Contemplando a la luz de la fe, el mundo se presenta muy diferente de lo que es a ojos de quienes no conocen a Dios. Y esto se concreta de un modo particular en nuestra percepción del significado de la vida humana, de la diferencia y la indispensable complementariedad entre el hombre y la mujer, de la importancia del matrimonio, la familia y la educación, del sentido que le damos a la enfermedad y a la muerte, del uso que hacemos del proceso de las ciencias y la tecnología. Para el cristiano, la verdadera dignidad del hombre es la que ha venido a revelarnos Cristo, nuestra vocación a convertirnos en hijos de Dios, a transfigurar desde dentro ese mundo con la vista puesta en la bienaventuranza eterna. El sentido de la enfermedad es el de una purificación redentora vivida en unión con los sufrimientos de Cristo. La realidad
ineludible de la muerte es ese momento maravilloso de nuestro encuentro con el Señor, cuando tendremos que rendir cuentas de nuestra vida ante un juez a la vez justo y misericordioso. Es como canta la liturgia, promesa de inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. A ojos del creyente, el progreso tecnológico pierde ese poder embaucador que hace al hombre embriagarse antes de convertirlo primero en esclavo y luego en víctima de su propio dominio de la naturaleza. Con demasiada frecuencia la ciencia, hondamente corrompida, se ha convertido en instrumento de maldad y la perversidad humanas. La fe nos conduce a la oración, ese diálogo con Dios para que he querido reservar un lugar destacado en este libro. El mismo Jesús nos aconseja orar siempre, sin desfallecer, y San Pablo, misionero incansable, exhorta así a los primeros cristianos: sed constantes en la oración, que ella os mantenga en vela, dando gracias a Dios. La fe es, en definitiva, indispensable para vivir de los sacramentos, que no tienen nada de automático o de mágico. En especial la Eucaristía nos pide, en palabras del salmista, acercarnos al altar del Señor con fe y pureza de corazón. Lavo en la inocencia mis manos y rodeo tu altar, Señor, proclamando tu alabanza, enumerando tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria. Si las comunidades cristianas se marchitan y van muriendo lentamente, es porque han perdido la fe en la presencia real de Jesús en el sacramento de la Eucaristía. Cuando los sacerdotes ofrecen indignamente el santo sacrificio de la misa, cuando entregan a Jesús Eucaristía a pecadores que no tienen ninguna intención de pedir el perdón de sus pecados ni de vivir conforme al Evangelio, vuelven a traicionar a Jesús. Cuando la misa se convierte en un espectáculo, en una reunión social, en un entretenimiento en el que la actitud del sacerdote es la de un animador obligado a recurrir a su creatividad personal para generar una atmósfera interesante y atractiva, y se permite adaptaciones culturales, explicaciones y comentarios personales en lugar de dejar espacio a los gemidos inefables del Espíritu Santo presente en toda celebración eucarística. ¿Qué se puede esperar de la fe de los fieles? En el corazón de la Eucaristía, el sacerdote debe experimentar la fuerza incomparable de la adoración silenciosa y guarda en el corazón una oración en perfecta armonía con la oración que Jesús dirige a su Padre. Ya tenemos suficientes especialistas y doctores en ciencias eclesiásticas. Lo que por desgracia le hace falta hoy a la Iglesia son hombres de Dios, hombres de fe, sacerdotes que adoren en espíritu y verdad. Un libro para seguir a Jesús a través de los 7 sacramentos. Este libro querría acompañar humildemente a cuantos están decididos a responder al amor divino con una vida plena, gozosa y fecunda que culmina en la felicidad eterna de la contemplación de Dios. Nace del deseo de ayudarles a recorrer un itinerario interior de acceso espiritual que lleva al gozo de un encuentro que cambia la vida. Estas líneas emanan de un tú a tú con el Evangelio y con la persona de Jesucristo,
con el deseo de provocar en el lector ese mismo tú a tú, ayudándole a entrar en sí mismo hasta el lugar de la presencia íntima de Dios, dotando su esfuerzo de conversión de un carácter tangible e indicándole la ruta a seguir y los medios concretos que emplea para volver a situar a Dios en el centro de nuestros principales intereses. Creo que el eclipse de Dios en nuestras sociedades posmodernas, la crisis de valores humanos y morales fundamentales y sus repercusiones, incluso en la Iglesia, en la que se constata la confusión en torno a la verdad divinamente revelada, la pérdida del auténtico sentido de la liturgia y el desdibujamiento de la identidad sacerdotal, exigen con urgencia que los fieles cuenten con un catecismo de la vida espiritual en forma de itinerario espiritual, jalonado por los sacramentos de la nueva alianza. A San Juan Bautista le pregunta la muchedumbre: ¿qué tenemos que hacer? Una pregunta que es también la de quienes escuchan a Pedro el día de Pentecostés: ¿qué debemos hacer? Y que fue probablemente la pregunta que siguió a ese ¿quién eres, Señor?, de Pablo camino de Dámaso, ya que Jesús le dice: levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Estas dos preguntas, ¿quién eres, Señor?, y ¿qué tenemos que hacer?, vuelven a surgir cada vez que escuchamos o leemos la palabra de Dios, cada vez que Jesús viene a nuestro encuentro en los sacramentos. Las páginas que siguen nos llaman a ponernos ante Dios y ante su palabra en un cara a cara sincero, leal, vivido en la luz y en la verdad. Nos invitan a frecuentar asiduamente la Escritura para que nos alimente e ilumine nuestra vida. La palabra de Dios es la pauta de nuestra vida, nos señala el camino y, al mismo tiempo, es nuestro auxilio. Cada vez que atravesamos cañadas oscuras, cada vez que las dificultades oscurecen el camino de nuestra existencia, esa palabra nos ilumina y nos indica qué hay que hacer para cumplir la santa y perfectísima voluntad de Dios. Es una palabra que permanece operante en los creyentes, que penetra hasta las profundidades más íntimas de nuestro ser y nos enseña a vivir en justicia y santidad. Me gustaría que estas páginas fuesen como un eco del grito que le lanzó a Moisés el pueblo de Dios hambriento, sediento, extenuado por la marcha a través de una tierra reseca, angostada, sin agua, privada de refugio y alimento. Querría que suscitaran o despertase en cada uno de nosotros una sed y un hambre insaciables de la palabra de Dios, y que, como los israelitas, reclamáramos insistentemente de nuestros obispos y de nuestros sacerdotes el acceso a ese alimento indispensable para crecer interiormente y avanzar hacia Dios, y no discursos sociopolíticos, ni cartas pastorales sobre los derechos del hombre y las democracias modernas o sobre las últimas novedades, sino la palabra perenne, firme y concluyente de Jesús y las enseñanzas del magisterio de la Iglesia que se derivan de ella. Y es que ha llegado ese tiempo anunciado por San Pablo en el que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Eso es lo que lamentablemente ha puesto de manifiesto la voz de algunos
eminentes prelados de la Iglesia Católica, que se alzan hoy para decir públicamente que la enseñanza actual de la Iglesia sobre la homosexualidad está equivocada, porque la base sociológico-científica de esta enseñanza ya no es adecuada. Por eso ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión fundamental de la enseñanza, de modo que la Iglesia tiene que cambiar su doctrina sobre la moral sexual. ¿Cómo es posible que, según esos obispos, el fundamento de la enseñanza de la Iglesia, que es la palabra de Dios, haya sido sustituido por la sociología y la ciencia? Es como si creyeran que la sexualidad está totalmente orientada al individuo y reducida a la búsqueda del placer personal. A partir de ahí, ¿qué más da que se satisfaga con una persona del mismo sexo? Lo que la enseñanza moral de la Iglesia rechaza es precisamente esa reducción hedonista de la sexualidad heredada del individualismo filosófico. Considero urgente recordar a todos los pastores de la Iglesia su deber de hablar en nombre de Dios y su misión de enseñar, santificar y conducir a los fieles, no guiados por sus opiniones personales o por lo que es socialmente aceptable, sino iluminados por la revelación divina, transmitiendo sin miedo, sin ambigüedad y sin adulteraciones un discurso claro, firme y veraz. Lo que está en juego es la unidad de la Iglesia, porque fuera de la verdad no hay unidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice Jesús con toda claridad. Fiémonos de su palabra por encima de cualquier otra, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. La historia de la Iglesia nos ofrece el testimonio de muchos cristianos que, pagándolo con su propia vida, prefirieron decir no al mundo de las tinieblas, de la perversión y la decadencia moral, antes que perder el tesoro que habían descubierto en Jesús. De la fe recibimos la seguridad de la acción discreta, pero eficaz de la gracia, precisamente cuando las apariencias permiten suponer que nuestro mundo se dirige a su perdición, que la Iglesia Católica va a desaparecer y que para evitarlo es necesario, como se deduce del extraño camino sinodal que se está desarrollando en Alemania, emprender una transformación radical de su constitución divina para adaptarla al mundo de hoy y reinventar el sacerdocio. También en nuestro siglo los hombres tienen derecho a esperar de los cristianos un testimonio valiente, nítido, perseverante y firme en la fe. Tras los pasos de Cristo. Mi deseo es que este libro suscite una reflexión más honda y un itinerario espiritual renovado, basado en el que se proponía en otra de mis obras. En un intento de imitar al escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos y va sacando de un tesoro lo nuevo y lo antiguo, he combinado mis reflexiones de hoy con otras extraídas de las cartas pastorales redactadas entre 1997 y 2001. Cuando era arzobispo en la República de Guinea. He querido refundirlas y presentarlas como un camino que sigue a los pasos de Cristo a la luz de los sacramentos, según el testimonio de la tradición. La vida cristiana es ante todo imitación de Cristo, para hacernos entrar en comunión con los misterios de su propia vida. Jesús nos ha dejado los sacramentos, que son como jalones en el camino trazado por sus pasos. Los sacramentos son para nosotros, en palabras de San José María Escrivá, manantial de gracia divina,
maravillosa manifestación de la misericordia de Dios. Igual que el bautismo de Jesús en el Jordán inauguró su vida pública, nuestra vida cristiana comienza cuando recibimos el sacramento del bautismo, el primer componente de la tríada de la iniciación cristiana. Le sigue la confirmación, ese Pentecostés personal en el que cada cristiano recibe todos los dones del Espíritu Santo, y la Eucaristía, sacramento supremo del amor de Dios y toda la humanidad, en el que se entrega hasta el final a cada uno de nosotros. A continuación, Jesús nos deja el ejemplo de su largo retiro de oración en el desierto, concluido el cual se enfrenta a las tentaciones de Satanás, sostenido por la fuerza de la palabra de Dios largamente meditada en soledad. En el ministerio que emprende después ocupa un lugar premiante la llamada a la conversión y a la penitencia, insistiendo una y otra vez en que la sanación del cuerpo es a la vez imagen y consecuencia de la sanación del corazón que renuncia al pecado. El sacramento de la penitencia, que tanta necesidad tenemos hoy de redescubrir, nos permite experimentar ese maravilloso contacto con Jesús, Salvador nuestro, que nos levanta de nuestras caídas y cura nuestras heridas en la lucha diaria por ser fieles a nuestro bautismo. Cristo ha venido a llamar a los hombres a la dicha de ese amor más grande que consiste en dar la vida. Ayudados por la gracia singular que reciben, los mártires la entregan de una sola vez. Los demás la entregan en el curso de toda su existencia. Viene en el matrimonio, ese espléndido compromiso a amarse y amarse el uno al otro como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Bien en la vocación sacerdotal, que consiste en entregar al Señor la vida entera para ser otro Cristo, el mismo Cristo en medio de sus hermanos. La predicación de Jesús concluye con el sacrificio de su vida que Él mismo ofrece en la cruz por obediencia al Padre y por el amor de ambos a nuestra humanidad herida, y con el fin de rescatarnos del pecado. Este misterio de la cruz, ardiente de amor y de una fecundidad desbordante, está llamado a reproducirse en la vida de todos los cristianos. Es al pie del Calvario donde nace la Iglesia Santa de Dios, pura e inmaculada, hasta el último día, pero cuyo ministerio se despliega en la existencia de los pobres pecadores que la componen y que a veces desfiguran su rostro. Cristo resucitado la envía en misión a toda la tierra para recoger la cosecha del Padre Celestial, con la mirada puesta en la felicidad eterna que Dios ha querido para nosotros. La vida cristiana, vivida tras los pasos de Cristo y alimentada por los sacramentos, es realmente ese nuevo éxodo interior que Dios quiere recorrer con nosotros para conducirnos al monte de nuestra transfiguración, en auténticos hijos e hijas de Dios en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pese a sus limitaciones, estas páginas albergan la humilde ambición de mostrar cómo el itinerario cristiano emprendido en el bautismo es un camino de conversión y de transfiguración radical de toda nuestra vida. Querría que fuera para vosotros una ayuda importante en este camino de profundización y de crecimiento interior que nos lleve a todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Acudamos a nuestra Madre Inmaculada, mediadora de todas las gracias. María es modelo luminoso de todo hombre y de toda mujer. Para crecer en santidad, entremos en el corazón de la Virgen y refugiémonos en ella.
Madre del Perpetuo Socorro.